sistema nervioso, ¿sí? Básicamente el sistema nervioso va a ser el sistema que nos permita la función de todo el cuerpo, ¿sí? Y la relación con el entorno. Pero vamos a dividirlo de dos maneras. Una es funcionalmente y la otra va a ser anatómicamente. Arranquemos con la funcional, ¿sí? El sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso de la vía de relación o eje cerebroespinal, que es el que nos permite sobre todo el movimiento, los movimientos voluntarios, ¿sí? Los músculos, los movimientos que uno elige hacer y que nos permiten relacionarnos con el entorno, ¿sí? Después tenemos la otra parte que es la que uno no controla y que son sobre todo los órganos, y es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ya algo veníamos hablando en otros prácticos de esto, pero ahora lo vamos dividiendo bien. Se divide entonces en sistema nervioso de la vía de relación, que es el que nosotros controlamos voluntariamente, y el sistema nervioso autónomo o órgano vegetativo, que es el que va a controlar los órganos. ¿Sí? Es algo que nosotros no controlamos. No podemos elegir hacer la digestión más rápido o más lento, ¿sí? Por ejemplo. Después vamos a ver una diapo un poquito más grande que nos va a dar un par de ejemplos de esto. Y después, anatómicamente, lo vamos a dividir en dos. En un sistema nervioso central, que es el que está, que sería el eje, ¿sí? Del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque va a incluir el encéfalo y la médula espinal. Todo lo que está en el medio del cuerpo, ¿sí? Encéfalo y la médula espinal. Y después tenemos un sistema nervioso periférico, que van a ser los pares craneales, los nervios raquídeos, y todo, básicamente, para resumirlo, todo lo que sale de la parte central, ¿no es cierto? Vamos a tener un sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula, y todo lo que sale de ese sistema nervioso central hacia la periferia es el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Bien, sigamos. Pequeño detalle del sistema nervioso autónomo, igual después al final tenemos otra diapo. Se va a constituir por dos sistemas antagónicos. Se va a tener dos partes, un sistema simpático y un sistema parasimpático. Los dos van a tener una parte central y una periférica, ¿sí? Pero vamos a ver que después el sistema simpático va a tener ciertas reacciones en los órganos, ¿sí? Y el sistema parasimpático va a tener reacciones opuestas, ¿sí? Cuando uno hace una cosa, el otro hace exactamente la contraria. Después al final vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? Bien, hasta ahí las definiciones más o menos se entendieron, imagino. Esta es la parte relativamente fácil, ¿sí? Después cuando empezamos a meter cosas, empieza a complicar un poco. Vamos a arrancar de abajo para arriba en el sistema nervioso central, ¿sí? Así que arrancamos desde la médula. Bien, acá les puse una definición enorme como para que sepan todos los detallecitos, ¿sí? Porque van a ver que si se leen el libro, esta clase es un tomo entero del libro, con lo cual es imposible que lo pudieran leer de una semana a la otra. Así que les hice una mínima definición que en realidad tiene muchos datos que por ahí no son tan útiles, pero como para que los tengan. Está contenida la médula espinal en el conducto vertebral. ¿Se acuerdan cuál es el conducto vertebral? El que estaba adentro de las vértebras y en los agujeros vertebrales. Era la parte como central de la vértebra, todo el cuerpo, y un poquito hacia atrás el agujero vertebral. Después tenemos un tallo cilíndrico de 42 a 45 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro, no importa sinceramente, con dos ensanchamientos superior cervical e inferior lumbar, tampoco nos importa mucho, y esto quizás, acá empieza algo un poco más interesante, termina en un extremo cónico, el cono medular. ¿Qué es esto? Ustedes van a ver que acá tenemos un pequeño dibujo de la médula, que se va a ir diciendo, bueno, arranca más ancha, va a ir largando nervios periféricos durante todo su recorrido, ¿sí? Ya los vamos a ver en otra diapo, y se va a ir haciendo más finita. Ahora, a la altura de la segunda lumbar, va a terminar en un cono, ¿sí? Y se va a proyectar, pero no va a seguir la médula, sino que va a
continuarse hasta el coxis, ¿sí? Con esto que se llama, este pequeño tejido que se llama film terminal, que no es de la médula sino que es algo como que la sostiene en su lugar, ¿sí? Entonces la médula llegaría hasta la segunda vértebra lumbar, más o menos L2, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para inervar todo lo de abajo si la médula llega hasta L2? Bueno, a partir de L2 no va a continuar la médula, pero van a seguir proyecciones nerviosas, o sea, los nervios periféricos, en vez de salir directo como saldrían de acá, van a seguir hacia abajo por el canal medular y van a ir saliendo en el agujero que les corresponde, ¿sí? Probablemente se vea mejor en la próxima, ¿verdad? Sí, ahora lo vamos a ver mejor en el próximo. Para terminar con esto, bueno, la mayoría del sistema nervioso, esto es algo que no había dicho, se va a dividir va a estar compuesto por sustancia blanca y sustancia gris. Ustedes saben que el sistema nervioso va a estar compuesto, la célula del sistema nervioso son las neuronas, ¿no es cierto? Las neuronas van a tener un cuerpo y van a tener un axón, ¿sí? Como una pequeña cola. Esa cola es enorme, ese axón es enorme, sí, y se va a encontrar en la sustancia blanca. Hay veces que esos axones recorren prácticamente todo el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo es obviamente muy, muy chiquitito. Y la sustancia gris va a tener los cuerpos. Ahora vamos a ver cómo se distribuye esa sustancia blanca y esa sustancia gris. Vamos a ver que en la médula tenemos en el medio esto que está acá, con forma de mariposa o de H, se llama sustancia gris. Y todo lo de alrededor se llama sustancia blanca. ¿Sí? Y esto era lo que les decía recién. Fíjense cómo viene la médula y va dando nervios en cada agujero de conjunción, ¿sí? En cada agujero vertebral. Son nervios periféricos que después van a tener su función, sí, pueden formar plexos o pueden ir a inervar otros músculos. Y cuando llega a esta altura L2, tenemos este cono donde termina la médula, que es el cono medular, y fíjense cómo en realidad los nervios siguen, no sigue la médula, pero los nervios se van proyectando, ¿sí? Tenemos el nervio L3 que va a continuar, L4, L5, S1, S2, S3, S4 y S5. ¿Por qué es interesante saber esto? Probablemente si alguno tiene un hijo, alguna tiene un hijo, le pueden haber hecho una peridural. Las peridurales son anestesias que se ponen en el conducto raquídeo, ¿sí? Y se ponen a nivel de L2 para abajo, justamente para evitar el riesgo de pinchar la médula, ¿sí? Sabemos que acá no vamos a tener tanto problema. Bien, vamos a seguir un poquito con la estructura. Bueno, habíamos dicho cómo está compuesta la médula. Esta es la médula espinal, ¿sí? Vamos a tener, habíamos dicho, una sustancia gris central, una sustancia blanca periférica, y en la sustancia blanca podemos ver que hay columnas blancas dorsales, esto es posterior, esto es anterior, columnas blancas ventrales y columnas blancas laterales. Bien, y vemos como de los bordes van a salir los nervios, ¿sí? O raíces en realidad a esta altura, que del otro lado también, pero están cortados, se van a unir, ¿sí? Y van a dar los nervios raquídeos, ¿bien? Que son los que van a ir saliendo acá. Después de esto se va a volver a separar, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Que tenemos como diferentes capitas. Esto está compuesto está rodeado, no compuesto, por las meninges, ¿sí? Son envolturas que tienen tres capas que las vamos a ver más adelante, en otras diapos, pero están envueltos tanto la médula como el encéfalo por las meninges, ¿sí? Estas tres capitas de acá, ¿bien? Esta es más o menos lo mismo, pero les quería mostrar cómo salen los nervios. Acá vemos sustancia gris en medio con forma de H, sustancia blanca por afuera, ¿sí? Más o menos lo mismo de antes, los nervios saliendo. Y acá les quería mostrar cómo salen estos nervios por las vértebras. Acá tenemos la vértebra, ¿sí? Este sería el agujero vertebral y el canal medular, ¿sí? Y fíjense cómo, ¿se acuerdan que esta parte era el pedículo de la vértebra, ¿sí? Entre pedículo, el cuerpo y la lámina para adelante, ¿sí?
y tendremos la vértebra del otro lado, la vértebra de arriba acá no está, y el pedículo superior, acá tendremos otro pedículo, estarían saliendo cada nervio raquídeo, ¿sí? Este agujero por el que sale el nervio raquídeo se llama agujero de conjunción. Es un agujero que está dado entre los dos pedículos, ¿sí? De una vértebra y de la vértebra superior que acá no está, y los cuerpos vertebrales, ¿sí? Bien, esta es una visión de la médula, lo básico que tienen que saber de la médula. Seguimos un poquito más para arriba. Vamos con el encéfalo. ¿Cómo estaría compuesto el encéfalo? Va a estar compuesto por tres partes que después las vamos a subdividir. Y vamos también, como veníamos hasta ahora, de abajo para arriba. Lo de más abajo, lo que vamos a encontrar más abajo, va a ser el tronco del encéfalo, sí que es lo que se va a continuar con la médula. Ya vamos a ver que el tronco del encéfalo va a estar dividido en bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, ¿sí? Después, un poquito más atrás del tronco del encéfalo, vamos a encontrar el cerebelo. Y por último, el cerebro, que va a estar compuesto por diencéfalo y telencéfalo. La diferencia entre estas son estructuras más centrales y más primitivas, ¿sí? En cuanto al origen de las estructuras en sí, y el telencéfalo es el cerebro que todos conocemos con sus lóbulos y sus dos hemisferios, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos un poquito con tronco ahora, ¿sí? Acuérdense, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo forman el tronco del encéfalo. Bien, acá tenemos, fíjense cómo tenemos la médula por un lado, ¿sí? Y cuando está terminando la médula acá a nivel cervical, ya casi llegando al agujero occipital, ¿sí? Tenemos un ensanchamiento de la médula que va a ser el bulbo, ¿sí? El bulbo raquídeo. Después tenemos la protuberancia y un poquitito más arriba el mesencéfalo, ¿sí? Por acá atrás tendríamos el cerebelo, ¿sí? Lo vamos a ver un montón de veces después. Y acá arriba el cerebro. La parte más central sería el diencéfalo y el resto del encéfalo. Pero con que digan cerebro está muy bien, ¿sí? Vamos a seguir con el tronco del encéfalo. Bien. ¿Qué tiene? ¿Cómo está compuesto el tronco del encéfalo? La parte de más abajo, fíjense que acá ya estaría la médula y se empieza a ensanchar, se llama bulbo, ¿sí? Tenemos dos o tres cositas importantes. En todo el tronco del encéfalo vamos a ver que hay nervios saliendo, que estos van a ser los pares craneales, ¿sí? Lo que se conoce como origen aparente en realidad de los pares craneales. Bien, vamos a tener la parte más inferior, el bulbo, ¿sí? Con las olivas, que son dos pequeñas como aceitunas saliendo, sí, vamos a tener más fotos más adelante. La protuberancia, que también le pueden llegar a leer como puente, ¿sí? Y arriba de todo el mesencéfalo. Bien, vamos con otra imagen. Lo mismo, pero un poquitito más real. La otra es súper dibujito. Tenemos el mesencéfalo arriba, la protuberancia, ¿sí? Y el bulbo con las olivas. Bien. Ahora, ven acá que dice decusación de las pirámides. Este es un punto importantísimo en el cuerpo. ¿Por qué? Ya vamos a ver cuando vemos un poquito de lo que son las vías, que los axones de las neuronas, ¿sí? Para el movimiento van a tener, para controlar los movimientos, va a haber un estímulo que viene del cerebro, ¿sí? De un área en particular que no les importa a ustedes. Creo que van a venir todos por acá, ¿sí? Van a venir por acá. Y cuando llegan a esta altura, en la decusación de las pirámides, ¿sí? Pasan al otro lado estas vías, ¿sí? Alguna vez probablemente escucharon que la mitad derecha del cerebro controla la mitad izquierda del cuerpo que viene por este lado. Por lo menos en movimientos sí es así. No es en todo, pero en los movimientos sí es así. A esta altura se produce la decusación de las pirámides, que es eso, cuando tenemos estas fibras de la vía piramidal, se llama, van a pasar hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el otro lado de la médula. ¿Y qué significa que pasen hacia el otro lado de la médula? Que después los nervios van a pasar para el otro lado también, ¿no es cierto? Entonces, los estímulos que venían de un lado del cerebro
van a controlar los movimientos del otro. Después lo vamos a ver un poquito más. Ahora, otra cosa que tenemos que ver hoy son nervios, los pares craneales, ¿sí? Parte del sistema nervioso periférico, en realidad, porque sale de este eje central que estamos viendo, pero son muy importantes, son 12, sí, ya los vamos a ver, pero acá están saliendo la gran mayoría. Entonces vamos a mostrarlos un poco, ¿sí? Este es el quiasma óptico, ¿sí? El segundo paracraneal. Uy, ¿entró alguien? Ahí está. Estas partes que dicen sustancia perforada, cuerpos mamilares, no les importan demasiado. Con que sepan que todo esto es el mesencéfalo, estamos muy bien. Este es el tercer par, sí, el motor ocular común. Este es uno que viene desde atrás, es el cuarto par o patético, o troquear también les dicen, ¿sí? Este es el nervio trigémino, el quinto. A esta altura tendríamos el sexto, motor ocular externo, facial, intermediario de Winsberg, el 7 y 7 bis, 8 estato acústico o auditivo, como le quieran decir, 9, 10, 11 y 12 el hipogloso, ¿sí? Después lo vamos a ver uno por uno, pero les quería mostrar cómo van saliendo todos de esta altura, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Muchos datos o por ahora bien? Por ahora bien. Por ahora bien, Sí. genial. Bueno, me alegro, me alegro. Vamos agregando cosas de a poquito. Bueno, vamos a ver lo mismo pero de otras visiones, ¿sí? Esta es una visión posterior del tronco del encéfalo, con el mesencéfalo a esta altura, la protuberancia a esta altura y el bulbo acá ya continuándose con la médula. Bien, le muestro lo que es la visión posterior, ¿por qué? Porque tenemos dos cosas importantes. Primero esto, este huequito que está acá, ya cuarto ventrículo. Acá dentro va a haber líquido cefalorraquídeo. Después vamos a ver todo el sistema ventricular, ¿sí? De cómo se van conectando entre sí. Pero el cuarto ventrículo lo vemos en la parte posterior del tronco del encéfalo, ¿sí? Y más atrás del cuarto ventrículo tenemos esto que es el cerebelo. ¿Bien? Hay un micrófono abierto por ahí como teniendo interferencias. Están callados, así que no creo que nadie se dé cuenta, pero por ahí si lo pueden mutear, mejor. Bueno, seguimos más o menos con lo mismo para los movimientos. La mayoría de estos van a controlar movimientos bastante primitivos, ¿sí? Y los que tienen que ver con los pares craneales. El mesencéfalo va a controlar los movimientos del ojo, los reflejos de la pupila, y el estado de conciencia, ¿sí? La protuberancia, la regulación motora, la información sensitiva de la cara. Esto todo medio rápido porque en realidad es en base a los nervios que larga, digamos, ¿no? Por ejemplo, la información sensitiva de la cara es el nervio facial, es el nervio trigémino, digo, el control facial es el nervio facial, ahora sí, los movimientos del ojo son el tercer, cuarto y sexto par, sí, lo mismo del parpadeo, son todos movimientos en realidad que vienen en base a los pares craneales que está alargando, ¿sí? Lo mismo con los controles del ojo, movimiento de la cabeza, esto más en el bulbo, y la respiración y la actividad cardíaca de las vísceras que viene más que nada por el nervio neumogástrico, que ya los vamos a ver uno por uno después, así que no se preocupen tanto. Esto les quería mostrar, todos estos orígenes que estábamos viendo acá, sí, de cómo salía el trigémino, eso se llaman origen aparente, que en realidad es el que quizás les pueda llegar a importar a ustedes, que es cuando nosotros vemos de dónde sale en sí el nervio, ¿no es cierto? Que a esta altura está saliendo de la protuberancia del trigémino, o sea, cuando nosotros lo vemos. Ahora, si yo hago un corte a nivel de la protuberancia, ¿sí? O al nivel del bulbo es este, acá vemos la deposición de las pirámides, van a ver que hay ciertos núcleos que se llaman orígenes reales. Esto no les importa, pero les estoy contando que existe nada más, ¿sí? Y estos orígenes reales son en realidad dibujados, histológicos completamente, pero es donde se originan las neuronas de esos nervios, ¿sí? Por decirles que acá saliera el nervio neumogástrico, ¿sí? No les importa, pero el concepto de origen real es este. Adentro, los núcleos, o sea, los lugares donde están los cuerpos neuronales, adentro del órgano se llaman origen real, y
el lugar por donde sale, que es lo que nosotros vemos, se llama origen aparente, que es el que más les interesa a ustedes. Bien, vamos con un poquito de cerebelo. Tronco del encéfalo lo pasamos ya. Después vamos a ver seguramente más fotos porque está por todos lados. Vamos a seguir un poquitito. Cerebelo, sabíamos que estaba justo por detrás del tronco del encéfalo, ¿sí? Y por debajo del cerebro. Ya lo vamos a ver en otras fotos. Separado el mismo por la tienda del cerebelo, también vamos a ver en la tienda del cerebelo es un repliegue de las meninges, ¿sí? Que cuando vemos meninge vamos a mostrar los principales repliegues, son 2 o 3 nada más, ¿sí? Está formado por 2 hemisferios y un vermis que es la parte central que une los hemisferios. Muy parecido a lo que era la glándula tiroides, ¿sí? Con un mismo central, bueno, acá se llama vermis. Tiene una sustancia gris periférica y una sustancia blanca central. Y esto no es casualidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la médula la sustancia gris era central y la sustancia blanca era periférica? Bueno, en el cerebro y en el cerebelo es al revés, ¿sí? La sustancia gris va a estar todo en la periferia y en las circunvoluciones. Después, la sustancia blanca va a ser toda la parte central. Cambia la disposición, ¿sí? Y se encarga de los movimientos coordinados, el equilibrio y el tono postural. ¿Cómo hacerles un ejemplo práctico de esto? Si les falla el cerebelo, parecen borrachos, ¿sí? Van a tener una inestabilidad muy importante, van a tener vértigo, ¿sí? No se van a poder mantener parados, van a tener una marcha muy particular. Es muy parecido a estar borracho en cierta forma. Vamos a hacer una foto. Estos serían los 2 lóbulos laterales, ¿sí? Y esto del medio sería el vermis. En vermis porque parece como un gusano enrollado, ¿sí? Tiene a su vez, van a ver si lo llegan a agarrar del libro, muchos lóbulos. Cada parte tiene como sublóbulos, muchos segmentos, pero eso no les interesa demasiado. Vermis central y 2 lóbulos laterales, ¿sí? Vamos con el diencéfalo. Va a estar formado por 4 estructuras, que en realidad las que más van a leer son todas esas. El tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Probablemente les suenen estas dos, el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? Eh, ¿Qué podemos decir del diencéfalo? A ver, son las partes más centrales del sistema nervioso central, ¿sí? Y si uno se busca la evolución del cuerpo, ¿sí? O del ser humano, van a ver que también son las partes más primitivas, ¿sí? Las que tienen más años. La parte de la corteza del cerebro y las circunvoluciones son las más nuevas y son las que nos dan la mayor inteligencia, ¿sí? Lo que nos hace más humanos. Estas son todas las funciones más primitivas, ¿sí? Nadie les va a preguntar demasiado sobre el tálamo, el hipotálamo y menos sobre el epitálamo o el subtálamo, pero sí que forman el diencéfalo, sepan, ¿sí? Y que están en la parte más central del cerebro, cuando todavía no vemos todo el cerebro en sí, ¿sí? Y justo por arriba del tronco del encéfalo. ¿Para qué van a funcionar? Justamente para funciones primitivas. Muchas veces sirven como estación de esas neuronas de otros centros, ¿sí? Cuando nosotros vemos vías que también vamos a ver que las cosas eh, vienen del cerebro, ¿sí? Y hacen como estaciones, como una carrera de postas, ¿sí? Donde encuentran otra neurona y va siguiendo el axón. Como por ejemplo, viene un cuerpo neuronal en la corteza de, no sé, parietal, por decirles algo, ya van a ver qué es. Larga un axón, ¿sí? Tiene un impulso nervioso, larga un axón y ese axón llega a el cuerpo neuronal de algo en el tálamo, por decir, de otra neurona en el tálamo, y ese larga otro axón, y el tercer que llega hasta, por decirle algo, la hasta lateral de la médula, a esta altura, que largaría otro hasta el tracto digestivo. Es una especie de carrera de postas, ¿sí? Y en eso, en las estructuras del diencéfalo intervienen como reguladores y intermediarios, ¿sí? Como que son una parte de ese trayecto. ¿Bien? Vamos un poquito con el cerebro. Y ahora nos detenemos un poco porque esto es importante, ¿eh? Yo creo que igual se van dando cuenta, lo que repito 2 o 3 veces es porque tiene algún tipo de importancia. ¿Cuáles son los lóbulos del cerebro? ¿Sí?
Profe, le hago una Sí, consulta. decime. ¿El céfalo forma parte de lo que es el cuerpo calloso? Perdón, no te escuché, justo se cortó, no te escuché bien ¿qué decías? ¿El diencéfalo decías? La Sí, sí, palabrita esa. Bien, sí, sí. no, el diencéfalo está más arriba. El de cuerpo calloso, digo, está más arriba. El cuerpo calloso, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, son sustancia blanca que va a unir los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? En realidad no tiene neuronas en el medio, Ah, está bien. sino que conecta los dos hemisferios. Es la principal fuente de conexión entre los dos, de fibras interhemisféricas se llama, o sea, de conexión entre los dos hemisferios. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero buena pregunta igual, porque está justo arriba. Bueno, gracias. Bueno, vamos a seguir. Tenemos, por un lado, el lóbulo frontal, ¿sí? Los lóbulos, los 5 lóbulos, en 10 minutos se corta esto, los 5 lóbulos del cerebro. Por un lado, hacia adelante, el lóbulo frontal son muy parecidos a los huesos que los están cubriendo, el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, ¿sí? Y fíjense cómo acá tienen escrito, ¿sí? Pero cada uno tiene su función, ¿sí? La visión por un lado, la palabra, el lóbulo temporal, ¿sí? En este caso vamos a tener en la parte anterior el control del juicio en gran parte, es el área prefrontal, la parte de socialización. Muchas veces se hacían las lobotomías frontales hace mucho tiempo para dejar a alguien medio plantita porque eran muy agresivos y le sacaban esta zona como para que queden a partir de la nariz, como para que queden más tranquilos. También quedaban hechos casi una planta, pero eso era un detalle aparte. Y después en esta altura, si en el área prefrontal, si prerolándica le dicen, área 4 se llama, vamos a tener la mayoría de los movimientos voluntarios también, ¿sí? Entonces el lóbulo frontal, para socializar en general, sería una buena una forma de decirlo. Y después tenemos otro lóbulo más, el quinto, que no lo vemos, no se nos mostró porque no lo vemos de entrada, pero ¿dónde va a estar? Fíjense cómo estoy separando acá el lóbulo temporal del frontal, ¿sí? Y en el fondo, a esta altura, tenemos el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Entonces vamos a tener 5 lóbulos, un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, un lóbulo temporal y en el fondo el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Bien, esto no les interesa demasiado, pero para contarles cómo, em, todo el cerebro en realidad está dividido en circunvoluciones, ¿sí? En áreas específicas, las cuales hay muchas que son muy importantes, por ejemplo la circunvolución frontal ascendente, no muy importante para ustedes, pero muy importante para el cuerpo en sí. Circunvolución frontal ascendente, esta área de acá es la que controla prácticamente todos los movimientos voluntarios. Estas de acá son las que van a controlar toda la visión, ¿sí? Hay algunas que son bastante particulares. A ver si tengo una mejor para las cisuras. Sí, esto es lo mismo del otro lado, como que no importa. Y esto es algo que les quería mostrar. Hay dos cisuras muy importantes, o sea, como dos repliegues, ¿sí? Igual que teníamos en los pulmones, muy parecidos a la de los pulmones, que van a ser muy importantes. Y tienen nombres propios. En realidad hay un montón, pero estas dos son las dos más marcadas, ¿sí? Esta de acá, que está hacia adelante el lóbulo frontal y hacia atrás el lóbulo parietal, se llama cisura de Rolando, ¿sí? Y esta de acá, por el cual yo puedo separar el lóbulo temporal del resto de los lóbulos, ¿sí? Que lo puedo correr para afuera, se llama cisura de Silvio, ¿sí? Cisura de Rolando y cisura de Silvio. Son las dos más importantes. O sea, cuando yo separo la cisura de Silvio, ¿sí? Vamos a encontrar esto que estaba acá. Fíjense cómo está separando el lóbulo temporal por la cisura de Silvio. Y en el fondo vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula. Y acá arriba la cisura de Rolando. Bien, ¿cómo seguimos? Acá les quería mostrar el cuerpo calloso. Habíamos visto, habíamos dicho hace un segundito, que el cuerpo calloso era una de las
comisuras interhemisféricas y una de las uniones interhemisféricas. Tenemos dos hemisferios. Es algo que creo que no estaba en la diapo y me olvidé de decirlo. Esto es una mitad del cerebro, ¿sí? Todo esto que estamos viendo son mitades del cerebro. En realidad tenemos dos mitades, dos hemisferios, ¿sí? El cerebro está partido al medio y tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. De cada lado vamos a tener uno de estos 5 lóbulos, ¿sí? Y lo que conectan estos dos hemisferios van a ser eh, dos o tres estructuras de sustancia blanca, pero la más importante va a ser el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso va a tener varias partes. Lo de más adelante le dicen rostro o pico, ¿sí? Rodilla, cuerpo y el esplenio o rodete, también le pueden decir, ¿sí? Depende de dónde lo lean. Rostro o pico, rodilla, cuerpo y esplenio o rodete, ¿sí? Y ahora vamos a ver un par de cortes de lo que es el encéfalo, ¿sí? El cerebro, pero va a ser un corte coronal y un corte axial, ¿sí? ¿Por qué esos dos? Porque tienen nombres propios. Este corte coronal se llama corte tipo Charcot, ¿sí? Como dice acá, corte tipo Charcot. Es bastante específico y donde nos deja ver bastantes de las estructuras del cerebro en sí, ¿sí? A ver, eh, vamos a empezar mostrando, esto es un cerebro real, ¿sí? Es una foto. Y esta es una idea para que traten de ubicar las cosas un poquito mejor. Fíjense primero en este cerebro real como tenemos toda la sustancia gris periférica, ¿sí? Todo esto que está más oscurito es sustancia gris, ¿bien? Todo esto es sustancia gris, ¿sí? Y estas cosas son pequeños núcleos de sustancia gris adentro del encéfalo, pero no son la regla, digamos. Y todo lo blanco es justamente sustancia blanca. Y en la médula se va a ver al revés. Bien, ahora, ¿qué estructuras podemos ver? Esta es la cisura interhemisférica que les había hablado hoy, ¿sí? Que les decía cómo estaban separados esos dos hemisferios cerebrales, uno y otro, ¿sí? Y justo abajo de la cisura interhemisférica tenemos el cuerpo calloso. A esta altura estaríamos más o menos en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo del cuerpo calloso. Que serían hasta acá. Fíjense cómo en esta imagen pone como pequeñas líneas para orientarlos a que está conectando los dos hemisferios. Son fibras que pasan de un hemisferio a otro, ¿sí? Un poquito más abajo tenemos estos que están acá, que son los ventrículos laterales. También parte del sistema ventricular, como el cuarto ventrículo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá tenemos el tálamo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho estructuras centrales y como un poquito más abajo, ¿sí? Que serían estos que están acá, estos de acá, ¿sí? Esto de acá, esto de acá. En el medio del tercer ventrículo, a esta altura, ¿sí? El tercer ventrículo es el que se va a conectar con los ventrículos laterales después. Ya vamos a ver todo más específicamente. Y por el costado del núcleo lenticular, ¿sí? Sería esto que está acá, que pueden llegar a leer que está formado por dos partes, un putamen y un globo pálido. Eso no creo que les importe demasiado. Después tenemos unas partes de sustancia blanca que se llama cápsula interna y cápsula externa, ¿sí? Que vendrían a ser esto que están acá. Tampoco creo que les pregunten nunca esto. Y miren esto sí me interesa. Fíjense esto que está acá. ¿Qué les parece que es esto que está acá? Ahora algunos se anima a hablar. A ver cuánto vienen captando. Si llegan a captar esto, yo mm, creo que van a estar entendiendo más de lo que esperaba. ¿Qué sería este espacio que está acá? Sorpréndanme, vamos. Parece como la fisura, ¿no? Una cisura. ¿Cuál No. cisura? Mm, no. Vamos. Del sabio. Debe ser la de Silvio. La de Silvio. La cisura de Silvio. Muy bien. Y si esta es la cisura de Silvio, esto que está acá, ¿qué era? ¿Qué El, sería el esto que está acá? quinto, el La- quinto lóbulo.
Sí, no vale mirarlo en las hojas, escuchó una hojita de fondo. Vamos, Sí, sí, lo ¿cómo se entendí. llamaba el quinto lóbulo? ¿Para qué me tengo que fijar? Porque ínsula. El lóbulo de la ínsula, muy bien. Bien, ahí lo escribieron también. Perfecto, bien, bien, bien. Va rumbeada la cosa. Muy bien, sí. Insisto con esto porque, a ver, que sepan el núcleo lenticular no me importa demasiado, pero que sepan los cinco lóbulos y las cisuras sí. Eso es mucho más importante, ¿bien? Entonces insisto sobre los lóbulos. Profe, ¿y la parte Sí, blanca, que es el líquido blanco, serían los axones? toda la sustancia blanca tiene axones, sí, no tiene cuerpos neuronales, como regla general, por lo menos. Serían los axones de las... En realidad, sí, axones y algunas dendritas, pero sí, como regla general serían los axones. Bien, ahora mientras entran los últimos, primera vez que se corta y no estoy hablando. Bueno, ya somos bastantes. Bien. ¿Quedó gente afuera? A ver. Esto primero. Sí, quedó gente afuera. Ahora sí. Bueno, teníamos. Este era el corte de Charcot. Vamos con un corte axial, sí. Este tiene un corte de fleshing. No, no es lo mismo. Pero con algunas pequeñas diferencias. Este corte no está tan lindo en realidad. Pero tiene en realidad gran parte de lo mismo. Fíjense cómo tenemos ahora la cisura interhemisférica, la vamos a tener adelante y atrás, ¿sí? Lo mismo la cisura acá y acá, la cisura de Silvio, llevando al lóbulo de la ínsula, ¿sí? Al fondo. Adelante, acá y acá, que serían, bueno, acá atrás no se ve porque está todo comprimido, pero acá y acá, acá esto se ve sobre todo, serían las partes del cuerpo calloso, ¿sí? Parte más anterior y posterior. Y por los costados tenemos más o menos lo mismo. El tálamo, sí, a esta altura, el núcleo lenticular a esta altura, ¿sí? Los núcleos caudados, que en realidad no les interesan demasiado, están acá y acá, pero no se llegan a ver bien. Y más o menos eso. No, no nos vamos a meter demasiado con estos cortes en realidad. Esta es una visión central y me gustó la imagen. Sí, si bien no les va a aportar nada nuevo, me gusta la imagen para que vean eh, todas las cosas que por ahí no, como para ver todo en conjunto. ¿Sí? Bien, este es un corte sagital visto desde el medio, ¿no? Para que se ubiquen. Un segundo. Bien. Un segundo, ¿eh? Quería chequear una cosa. Y seguimos. Ahora sí. Bien, estamos haciendo
Un corte sagital, sí, visto desde el medio, vamos a tener la parte más inferior, el tronco del encéfalo, cortado también justo a la mitad, con el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, ¿sí? El cerebelo por atrás y el cerebro a esta altura, ¿sí? En la parte más superior, un poquito más abajo el cuerpo calloso, acá, ¿sí? Una vueltita medio rara, pero el cuerpo calloso. Y esto que estaría acá es el tálamo, ¿sí? Las estructuras del diencéfalo, justo en el medio entre el tronco y el cuerpo calloso. Seguimos. Esto es lo mismo, pero más dibujado, ¿sí? Así que vamos a pasarlo porque asumimos que ya lo sabemos. Bien, meninges. ¿Qué van a hacer las meninges? Meninges van a ser las envolturas que envuelven el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso central. Bien. Y vamos a tener tres capas de las meninges. Tres capas de las meninges, ¿sí? Lo estoy repitiendo porque quiero que se lo graben esto. Esto es de las cosas importantes. La capa más externa, ¿sí? La que va a estar pegada al hueso, se va a llamar dura madre, ¿sí? La capa de más adentro, que en realidad la dura madre está formada por dos hojas, pero eso no importa tanto. Pero tenemos la parte más externa que se llama dura madre, la de más adentro se llama aracnoides, ¿sí? La del medio, y la más pegada al cerebro se llama pía madre, ¿sí? Entonces tenemos bien pegada al cerebro la pía madre, aracnoides después en el medio, ¿sí? Y dura madre por afuera, ¿sí? De nuevo, dura madre, aracnoides, pía madre. ¿Qué me están diciendo en el chat? Las dos primeras hojitas de acá son dura madre y ya van a ver por qué, porque en realidad se refleja y forman estas cosas, ¿sí? Pero no digan dos, hay tres capas, no es que las dos primeras son dura madre, para hacerlo simple hay tres capas en las meninges, dura madre, aracnoides y pía madre, ¿sí? El desdoblamiento de la dura madre no le den bola. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Bien, entre medio de estas hojas, ¿sí? Hay espacios y hay uno en particular que me interesa mucho, que es este espacio subaracnoideo, ¿sí? Ahí está. Este espacio por abajo del aracnoides, entre el aracnoides y la pía madre, ¿sí? Es un espacio que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque se llama espacio subaracnoideo y es por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este espacio es el más importante de todos. A ver, seguimos. Esta diapo no sé para qué la puse. Vamos a sacarlo. Y ahora vemos un poquito de por qué nos sirven por qué decíamos que tenía dos hojas la dura madre. Porque estas hojas se desdoblan, ¿sí? Y va a formar repliegues. Bien, son desdoblamientos de la dura madre y vamos a tener dos, sobre todo, que son los más importantes. Este de acá arriba es la hoz del cerebro, ¿sí? Que va a dividir los dos lóbulos cerebrales, los dos hemisferios cerebrales, no lóbulos, perdón. Y esta que está acá se llama tienda del cerebelo, ¿sí? La tienda del cerebelo va a dividir justamente el cerebelo del cerebro, ¿sí? También tiene un huequito en el medio para que pasen las estructuras del tronco, ¿no? Pero es como una especie de tienda de campaña, es como una carpa. Y esta chiquitita que está acá es la hoz del cerebelo, pero esa tiene menos importancia. Las más importantes, tienda del cerebelo y hoz del cerebro. Bien. Y fíjense cómo acá, y en la próxima también lo vamos a ver, en en la hoz del cerebro sobre todo, y en la tienda del cerebro también, en estos repliegues de la dura madre, están formando como espacios azules, ¿no? Estos son senos venosos, bien, por donde va a circular la sangre venosa del cerebro, ¿sí? Este se llama seno longitudinal superior, este seno longitudinal inferior, este seno transverso y esto
el seno sigmoideo. Vamos a ver en la próxima también. Así como tenemos la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo acá, ¿sí? El seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, seno transverso y seno sigmoideo. ¿Dónde van a drenar estos senos? Justamente donde vimos. Los dos senos longitudinales, superior e inferior, en los senos transversos en los sigmoideos, y los senos sigmoideos, ¿dónde van a terminar? ¿Qué es esto que está saliendo acá? La vena yugular interna, ¿sí? Entonces, concepto súper básico, la sangre del cerebro drena a través de los senos venosos en la vena yugular interna, ¿sí? Eso es como irrigación venosa del cerebro, ¿bien? Ahora, un poquito de lo que es la irrigación arterial. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener dos arterias principalmente, ¿sí? Que van a irrigar al cerebro, las carótidas internas por un lado y las arterias vertebrales por otro. ¿Se acuerdan un poquito de las arterias vertebrales? Van a ver que las dos arterias vertebrales, cuando llegaban adentro del cráneo, se unían en la arteria basilar y después se volvían a separar, ¿no es cierto? Teníamos las dos arterias vertebrales que venían por los agujeros vertebrales, las vértebras cervicales, ¿sí? ¿Se acuerdan de que venía de la subclavia cada una de las vertebrales, ¿sí? Se van a unir en una arteria basilar o en un tronco basilar, ¿sí? Y pues se van a volver a separar, ¿sí? ¿En qué se van a volver a separar? En estas dos arterias cerebrales posteriores, ¿bien? Entonces el tronco basilar se divide en dos arterias cerebrales posteriores y la arteria carótida interna va a dar también dos ramas que van a ser las cerebrales anteriores, ¿sí? Y la cerebral media. Bien, fíjense cómo en este lugar se está formando algo que se llama polígono de Willis, una especie de polígono entre las cerebrales posteriores, esto que se llama comunicante posterior, las cerebrales anteriores, esto que se llama comunicante anterior, y la cerebral media, se llama el polígono de Willis. Básicamente serían las ramas de la carótida interna por un lado y de la arteria basilar o vertebrales, si vamos un poquito más atrás, por el otro. ¿Bien? Pero la irrigación arterial del encéfalo está dado por esas dos arterias, principalmente carótida interna, ¿sí? Y arterias vertebrales que venían de la subclavia. ¿Cómo venimos hasta ahora? Más o menos bien, ya están más callados, ya estamos Sí, metiendo más datos, me parece. vas como muy rápido, Diego. Estamos como. Sí, yo sé que es muy rápido, pero Sí, estamos sí, más o menos en la mitad del práctico. Por eso perfecto. les estoy dando muy rápido, pero les estoy tratando de repetir dos o tres veces las cosas que yo creo importantes. Hay cosas que yo paso medio de largo porque quiero que sepan que existan nada más. Entonces, en esas no se preocupen tanto. Si yo lo repito, es porque probablemente tienen que saberlo. Bien. Bueno, Eh, Así que yo entiendo, yo sé que se van a llevar la mitad de las cosas de esta clase, con suerte. Así que en eso les pido disculpas, porque la verdad que lo estoy tratando de hacerlo más despacio y didáctico posible, pero es súper largo. Quiero tratar de ver un poquito de todo y no sé si nos va a dar demasiado el tiempo y no sé si les va a dar la cabeza a ustedes también, porque después de una hora y media de clase no sé cómo vamos a... Como que ya no podemos seguir porque no valdría mucho la pena, ¿sí? Seguir ya no pueden prestar atención tanto tiempo y menos por Zoom que no están en la clase en sí. Bueno, vamos a seguir un poquito. ¿Se acuerdan del líquido cefalorraquídeo que habíamos hablado en el espacio subaracnoideo? ¿Sí? Bueno, acá lo tenemos más esquematizado, más dibujado de cómo va a ser la circulación en sí. Bien, ¿cómo va a circular? Primero, ¿cuáles van a ser las funciones del líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Por qué está ahí ese líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué está envuelto el cerebro y las estructuras del sistema nervioso central en líquido? Primero, para amortiguación, ¿sí? Entonces, si yo salto, por decirles alguna cosa muy, muy grosera, el cerebro no va a chocar directamente, sino que va a estar contenido en un medio líquido, ¿sí? Para amortiguación de golpes, es la primera función que tiene. La segunda, drenar, es una especie de linfa, digamos, del cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque drena todos los metabolismos del sistema nervioso central, ¿sí? Esto después va a terminar
en los senos venosos. Esto se va a drenar a la sangre, ¿sí? Este líquido cefalorraquídeo. Entonces va a terminar drenando todos los metabolismos o los desechos del sistema nervioso central, ¿sí? Bien. Y la tercera, y tiene bastante que ver con la segunda, también tiene mecanismo inmunológico, ¿sí? Va a servir como defensa del sistema nervioso. ¿Dónde se van a producir estos? En los plexos, este líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, ¿sí? Que los vamos a tener en el tercer ventrículo, en los ventrículos laterales, en el cuarto ventrículo, en los ventrículos en sí, en los lugares que son dilataciones. ¿Qué son los ventrículos? Dilataciones particulares de este sistema, ¿sí? ¿Cuáles vamos a tener? El cuarto ventrículo, ¿sí? Que está por atrás del tronco del encéfalo. El tercer ventrículo, más o menos a esta altura, entre los dos hemisferios cerebrales y un poquito más arriba del cuarto ventrículo, y los ventrículos laterales que van a estar en el cerebro, que ya los vamos a ver en esta. Acá se ve mucho mejor, miren. Venimos. Este que está acá es el conducto del epéndimo que viene de la médula, ¿sí? Esto es muy, muy, muy finito y casi no se ve, pero se ensancha a nivel de la protuberancia en el cuarto ventrículo, ¿sí? Después va a continuarse con el tercer ventrículo a esta altura, ¿sí? Todo esto que se va a unir al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, ¿sí? Esta imagen está como medio estirada, pero me parecía súper didáctica. Tenemos cuarto ventrículo, digo, acueducto de Silvio, tercer ventrículo, ¿sí? Y después tenemos los ventrículos laterales, que son estas astas que están acá, que tienen prolongación de acuerdo a los lóbulos, astas occipitales, frontales, temporales, pero en conjunto se llaman ventrículos laterales, uno para cada hemisferio del cerebro, ¿sí? Y entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales, el conducto que los comunica se llama agujero de Monro, que está acá, ¿sí? Entonces, para resumir, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, tercer ventrículo, agujero de Monro, ventrículos laterales, ¿sí? Acá en los ventrículos laterales el líquido cefalorraquídeo se va a reabsorber, sí, pasa al sistema venoso, y tanto en el tercer ventrículo como en el cuarto ventrículo van a tener los plexos coroideos, que es donde se va a producir ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Lo repetimos una vez más. Cuarto ventrículo, ¿sí? Acueducto de Silvio, tercer ventrículo, ventrículos laterales y agujeros de Monro, ¿sí? ¿Dónde están ubicados todas estas estructuras? Estas van a estar bastante profundas, sí, pero el líquido cefalorraquídeo va a circular todo por el espacio subaracnoideo. Bien, toda esta altura. Todo este espacio subaracnoideo, en realidad en el cerebelo, después va a seguir el espacio subaracnoideo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebelo también va a estar rodeado de meninges. Bien, pero estos ventrículos que estamos hablando son dilataciones de ese sistema, ¿sí? Además de todo esto existe el espacio subaracnoideo. Bien, bueno, esto es más o menos lo mismo. Vamos a suponer que ya lo tenemos. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de vías nerviosas. Son un montón y obviamente no vamos a nombrarlas, pero para que entiendan más o menos qué es una vía nerviosa, ¿sí? Tenemos vías nerviosas sensitivas y motoras, y es el camino que siguen los estímulos nerviosos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la carrera de postas? Eso es una vía nerviosa, ¿sí? Imagínense esto, que tenemos un impulso. Hay vías ascendentes y descendentes. Este sería un ejemplo de vía ascendente. ¿Qué sería una vía ascendente? Algo que viene, por ejemplo, de la piel, un estímulo que viene de la piel y sube hasta el cerebro para ser interpretado, ¿sí? Una vía descendente es al revés. Es un estímulo que viene desde el cerebro y baja hacia un órgano blanco, puede ser un músculo esquelético, por decirles algo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un receptor. Este es un ejemplo típico de la piel. Vamos a tener un receptor, por ejemplo, no sé, me pincho con algo. Este receptor se va a estimular, si un receptor del dolor. Va a llegar a un ganglio que sería como una estación, es decir, un ganglio lateral de la médula, ¿sí? Va a pasar a la médula hasta
a la hasta anterior en este caso, ¿sí? A veces se va a cruzar, a veces no, depende de la vía nerviosa, pero va a ir pasando por las diferentes estructuras, ¿sí? Por el mesencéfalo, por la protuberancia, ¿sí? Puede hacer estación en el tálamo con otra neurona y va a llegar a la corteza cerebral. En cada uno de estos lugares, ¿sí? Que acá estemos como parando, por ejemplo, acá hay una neurona, aquí hay un cuerpo neuronal, acá hay otro y acá hay otro, ¿sí? O sea que fíjense lo largos que son los axones en gran medida, ¿sí? Estos son todos axones, ¿bien? Esto sería sustancia gris. Pero no me interesa tanto que sepan bien por dónde pasa lo que es, sino lo que es el concepto de vías nerviosas. Lo que es una vía ascendente y una vía descendente, ¿sí? Esto es lo contrario. Imagínense, esto es una vía motora, la clásica vía piramidal. Arrancamos del área del lóbulo frontal, la área prefrontal, ¿sí? Vamos a arrancar por el mesencéfalo, acá en el bulbo va a pasar en la decusación de la pirámide, pasa al otro lado, ¿sí? Va por el asta lateral de la médula, saldría de la médula, ¿sí? Y va a ir al músculo, al receptor del músculo para moverlo. Eso es una vía, ¿sí? Esto es lo que se conoce con el concepto de vía nerviosa, ¿sí? El recorrido por el cual un estímulo nervioso va desde el cerebro hacia el receptor periférico o al revés, de acuerdo a que necesitemos. Si necesitamos mover un músculo, por decirlo, va a ir de arriba hacia abajo, o si necesitamos interpretar una señal periférica, o sea, el dolor, por decirlo algo, o el calor, el frío, lo que sea, va a ir desde la piel hacia arriba, ¿sí? Bien, terminamos sistema nervioso central. Vamos, ya es algo. Vamos con sistema nervioso periférico y sentidos nos quedan después. Que sentidos los vamos a dar medio por arriba. ¿Cómo venimos? Bastante bien. Bueno, vamos en un parate. ¿Dudas sobre el sistema nervioso central? Todas las dudas hasta ahora. Profe, Sí, ¿podría repetir por dónde drena la sangre del cerebro? vamos. Gracias. ¿La parte arterial o venosa? Venosa. Bien, buenísimo. Bueno, primero el concepto básico de todo, que todo lo que vamos a hablar ahora drena en la yugular y en la vena yugular interna, así que se va a estar formando acá. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser los senos venosos del cerebro que van a estar justamente en estos desdoblamientos de la dura madre? Si vamos un poquito más atrás, probablemente los vamos a ver. Fíjense, este sería el seno longitudinal superior. Tenemos la dura madre que forma esta especie de triangulito y formaría el seno longitudinal superior, ¿sí? Y fíjense de paso cómo acá tenemos esta comunicación con el espacio subaracnoideo para que drene el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver cuáles son los senos en sí. El seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, seno transverso, senos sigmoideos, y estos senos sigmoideos ya terminan en la yugular, en la formación de la yugular interna, que se llama golfo de la yugular. No les importa tanto eso. Profe, cuando hablamos de senos, hablamos del lugar por donde pasan las venas. No. ¿Por qué? Porque todo el sistema nervioso va a estar, todo el cerebro va a estar rodeado de venas, ¿sí? Lo que vamos a ver, lo que son los senos venosos son el lugar donde drenan esas venas, ¿sí? Fíjate cómo todas estas son venas, cada circunvolución tiene su vena, ¿sí? Pero todas estas venas están yendo a lugares específicos. Esta, por ejemplo, gran parte drena en este seno longitudinal superior, ¿sí? Y el seno longitudinal superior no es una vena en sí, sino que es este desdoblamiento de la dura madre, ¿sí? Por eso decía que, si bien las capas, que nos quedemos con que las capas de las meninges son tres nada más, dura madre, pia madre y aracnoides, pero que tiene el pequeño reparo este que la dura madre se desdobla y forma los senos venosos del cerebro, ¿sí? No son venas en sí, son desdoblamientos de la dura madre. Fíjate la diferencia en la estructura. Esto es una vena, ¿sí? Que van a estar en cada circunvolución, pero van a terminar drenando en esto, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguna otra cosa o vamos a periférico?
Vamos con periférico. Bueno, sistema nervioso Profe. periférico. Sí, En decime. el chat preguntaron. A ver, ¿qué preguntaron? Sistema ventricular, tercer y cuarto ventrículo, dale. Avísenme de estas cosas porque muchas veces no las veo. Bien, en este se ve más fácil, creo. Vamos a arrancar desde más abajo. Este chiquitito de la médula se llama conducto del epéndimo. Esta dilatación, cuarto ventrículo, sí, que está a nivel de la protuberancia, la parte posterior de la protuberancia, el tronco del encéfalo, sí. Acueducto de Silvio para ir más arriba, sí. Tercer ventrículo. Dos agujeros de Hola, Monro. Pau, buen día. Dos agujeros de Monro. Y dos ventrículos laterales, ¿sí? Con sus diferentes astas. Lo mismo del otro lado. Conducto del epéndimo a esta altura. Cuarto ventrículo. Acueducto de Silvio. Tercer ventrículo. Y agujeros de Monro con ventrículos laterales, ¿sí? Acá y otro acá. Bueno, vamos con sistema nervioso periférico. Va a estar compuesto por los pares craneales, que es lo que vamos a ver ahora, y los nervios raquídeos o nervios espinales, ¿sí? Para conocerlos más como nervios raquídeos. Vamos primero con los 12 pares craneales, ¿sí? Si alguno vio el teórico, va a ver que hay una mnemotecnia, que ahora la vamos a decir, ¿sí? Está escrita en el teórico del viernes. Yo acá no me tomé la molestia de escribirla, pero igual se las voy a contar. Primero vamos a hablar de qué son los pares craneales. Los pares craneales son 12 y se llaman pares porque son uno de cada lado, justamente, ¿sí? Y son los que van a controlar gran parte de las funciones del cráneo periféricas, ¿sí? Y algunos llegan hasta el estómago. Así que vamos a ver más o menos dónde está y qué hace cada uno, ¿sí? Acá vemos cómo van saliendo. El primer par, el segundo par, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo por acá abajo y el doceavo por acá. Pero esa imagen no es muy representativa igual. ¿Por qué digo a veces primero y a veces puedo decir olfatorio? Porque tienen nombres y números cada uno, ¿sí? Los números son fácil porque es del primero al doceavo, ¿sí? Y los nombres son del primer par olfatorio, el segundo óptico, el tercero motor ocular común, el cuarto patético, el quinto trigémino, el sexto motor ocular externo, séptimo facial. Van a ver que también hay otro que se llama 7 bis, acá tenemos que ponerlo como aparte, que se llama intermediario de Winsberg, que estaría como a esta altura, ¿sí? El octavo, que es el estato acústico o auditivo, el noveno, que es el glosofaringeo, el décimo, que es el neumogástrico, el onceavo, el espinal, y el doceavo, el hipogloso. ¿Tienen que saber estos nombres y a qué número pertenecen? Sí, tienen que saberlo. Pequeña ayuda, mnemotecnia, ¿sí? Para acordarse un poquito más fácil. Oh madre, por ti me fui a Galicia, no esperes hijos. ¿Sí? Van a ver que la primera letra de esa frase va a corresponder con la primera letra de cada uno de estos nervios. ¿Por qué? A ver, vamos de a poco. Oh madre, ahí ya tenemos O dos veces, ¿sí? Olfatorio, óptico. Y si quieren saber cómo son dos O, cuál es cuál, hay otra que dice hay que tenemos una nariz y dos ojos, o sea, el primero es el olfatorio, el segundo es el óptico. O madre, madre sería motor ocular común, por, que sería el patético, ti, trigémino, me, motor ocular externo, fui, facial, a, por auditivo. Pasa que se le dice estato acústico porque también controla el equilibrio y no solamente la audición. Pero bueno, A, auditivo, Galicia, glosofaringeo, no, neumogástrico, esperes espinal, hijos hipoglosos. ¿Sí? O madre, por ti fui a Galicia, no esperes hijos. ¿Les quedó eso? Miren que es re importante esto.
Vamos viendo uno por uno. Primero, nervio olfatorio, ¿sí? Medio que es lo mismo que vamos a ver con sentido del olfato, así que vamos a nombrarlo un poquito. Este es el etmoide, ¿sí? Estamos en la lámina cribosa. Se va a apoyar sobre la lámina cribosa en el techo de las fosas nasales y se llama lámina cribosa porque puede estar perforada por diferentes, se llaman filetes o ramas del nervio olfatorio, que se van a distribuir principalmente desde el techo de las fosas nasales hacia el resto de la mucosa, ¿sí? Este es el primer par craneal y además es el sentido del olfato, ¿sí? Así que lo vemos todo junto más o menos. Vamos con el segundo nervio, el nervio óptico. Van a venir de los ojos y se van a cruzar también en esta X que está acá, se llama quiasma óptico. Van a tener también su propia vía, que no me interesa que lo sepan, y van a terminar en la corteza visual del occipital, ¿sí? Del lóbulo occipital. Los primeros no tengo que decir para qué sirven, creo, porque son justamente olfatorio y óptico. Uno va a servir para la visión y el otro para el olfato. El tercero va a servir para mover la mayoría de los músculos del ojo, ¿sí? Se llama motor ocular común. Y lo vamos a ver acá. A llegar a esta altura y va a dividirse en varias ramitas para la mayoría de los músculos del ojo. ¿Bien? Motor ocular común. Eh, Van a ver que por ahí, yo la mnemotecnia que les di es para los nombres viejos. Van a ver que hay muchos nombres nuevos y ahí la mnemotecnia se le va. Por ejemplo, a este le dicen oculomotor también. Al siguiente, al patético, le dicen troclear. Así que tampoco no funcionaría más. Lo pueden decir de las dos maneras, pero el nombre clásico es el que teníamos al principio. Bueno, el nervio patético troclear sí lo vamos a ver también, que va a servir para inervar los músculos del ojo, pero va a inervar uno solo en este caso, que es el recto, el oblicuo superior, este que está acá. ¿Sí? Va a seguir todo por el borde, se va a meter en la órbita también junto con el motor ocular común y el motor ocular externo. Y en este caso va a inervar un solo músculo del ojo, ¿sí? Para los movimientos del ojo, que es el oblicuo superior. Después tenemos al nervio trigémino, que va a salir como uno solo, pero después se va a dividir en tres ramas. Y esa ya seguramente les tiene que haber sonado, porque tenemos una rama oftálmica que se mete en la órbita, una rama maxilar superior y una rama maxilar inferior. ¿Para qué va a servir el trigémino? Bien, las tres ramas van a inervar la piel, la parte sensitiva va a inervar la piel de la cara, ¿sí? En la parte superior de la cara, el oftálmico, en la parte media, el maxilar superior, y en la parte más inferior de la cara, el maxilar inferior. Ahora, además, el maxilar inferior va a tener una ramita motora que, si se acuerdan un poquito, va a inervar los músculos de la mímica, ¿sí? De la mímica, no, digo, de los músculos masticadores, ¿sí? Sí, con práctico de músculos lo sé bastante. Vamos a seguir con el nervio motor ocular externo o abducens, que también va a servir para inervar un solo músculo, ¿sí? Vamos a buscar por acá, este que está acá, ¿sí? Sería este que está acá y va a inervar el recto lateral, con lo cual, para resumir, los músculos de la órbita van a estar inervados por tres pares craneales, que van a ser el motor ocular común, que es el tercer par, el patético, que es el cuarto par, y el motor ocular externo, que es el sexto par, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, y por favor no me trates de usted. Ah, bueno. Viste que los nervios, el par de los nervios que inerva, digamos, todo lo que es la cara, todo lo facial, Sí, el em, trigémino, sí. no serían los nervios que inervan todo lo demás el resto del cuerpo, digamos, toda la piel del resto del cuerpo. No. Estamos hablando solo de la cara en este caso. El resto Ah, del cuerpo ya tiene sus propios receptores. Acá son craneales porque se encargan de la cara. El maxilar inferior, que es el último, el de más abajo, va a llegar hasta el mentón más o menos, ¿sí?
Ah, buenísimo, gracias. Más abajo ya intervienen otros pares. En Ok. realidad ni siquiera son pares, son nervios de cada región, ¿sí? Nervios dorsales. Diego, perdón, ya que estás en el Sí, trigemino, ¿no nos repetís las tres ramas? sí. La de más Perdón. arriba es ¿no? La oftálmica, ¿sí? El maxilar superior, nervio oftálmico, nervio maxilar superior y nervio maxilar inferior. ¿Sí? Gracias. ¿Ah? Bueno, vamos a seguir con el nervio facial. Bueno, el nervio facial, ¿para qué nos va a servir? También, si se acuerdan un poquitito, lo principal que va a hacer es la parte motora de los músculos de la mímica, ¿sí? Ahora sí, fíjense cómo venimos acá, justo abajo de la parótida, esta es la parótida, se va a ramificar y va a ir a todos los músculos, ¿sí? De la cara, los músculos de la mímica, ¿sí? Esa sería como la principal función. Después tiene un par de cositas más, sobre todo en el sentido del gusto también, que nos va a inervar la parte anterior de la lengua, pero la más conocida, la más importante diría, es la función de los músculos de la mímica. ¿Sí? Bien. Seguimos con el octavo par. eh, Otro de los nombres puse acá, vestíbulo coclear. ¿Sí? Este sería como el más nuevo y el más feo de todos, pero le pueden decir auditivo, estrato acústico o vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear es como el más anatómico, porque se referiría al oído interno, pero eso es como dentro de un cachito. Todavía no nos vamos a meter en esto. En principio vamos a decir que se va a encargar de dos cosas. Una del equilibrio, ¿sí? Y otra de la audición. ¿Bien? Y acá tenemos, esta sería la rama más auditiva y esta con los conductos semicirculares del oído interno, eh, la rama que se encargaría del equilibrio, ¿sí? El glosofaringio es un nervio muy cortito, ¿sí? Que se va a meter, es bastante difícil de ver, que se va a meter en la faringe, ¿sí? Va a inervar músculos de la faringe, el velo del paladar y la parte posterior de la lengua, ¿sí? Pero de la sensibilidad de la lengua, no de los músculos. El lembo gástrico es un nervio hermoso, porque va a salir del cráneo y va a llegar hasta el estómago, ¿sí? Es larguísimo. Ya lo hemos visto bastante, o ya hemos hablado de él bastante, porque va a arrancar a nivel de la base de cráneo, ¿sí? Como habíamos visto. En el cuello lo vamos a encontrar en el paquete vascular nervioso del cuello. ¿Se acuerdan que inervaba la laringe, parte de la faringe, ¿sí? En el plexo faringio? Que acá iba a estar dando el nervio laringio inferior, ¿sí? ¿Se acuerdan que volvía también hacia arriba? Después lo vamos a encontrar en la cara anterior y posterior del esófago, bien pegado, de acuerdo al lado, ¿sí? Va a inervar en el tórax tanto al corazón como a las pleuras pulmonares, ¿sí? Sería como la parte parasimpática de sus órganos. Y va a terminar en el estómago, ¿sí? Va a pasar el diafragma junto con el esófago y va a terminar en el estómago. Y eso hace que también se le dé otro nombre. Tiene varios nombres: neumogástrico. Neumogástrico es como la opción fácil porque eh, es el más conocido primero y porque dice más o menos hasta dónde llega. Neumopulmones, gástrico, hasta el estómago. También lo pueden leer como nervio vago. Y el otro nombre que pueden llegar a leer es como una ampliación de este, que es neumocardio gastroentérico. Pero ese es muy raro de ver. Y sería como una ampliación para decir el resto de las cosas que inerva, ¿sí? Seguimos con el onceavo par, un nervio espinal o accesorio, ¿sí? Y este va a inervar más que nada dos músculos: el esternocleidomastoideo por un lado y el trapecio por otro, ¿sí? Lo vamos a encontrar bien pegado al esternocleidomastoideo en general. Y el último es el nervio hipogloso. El recorrido es muy parecido al glosofaringio, pero es un poco más por afuera. ¿No? Que el glosofaringio estuviera por acá, ¿sí? Este es un poco más visible y más por afuera, un poco más grande. ¿Y para qué va a servir? Para inervar todos los músculos de la lengua, ¿sí? Por eso se llama gloso, hipogloso, porque va a inervar todos los músculos de la lengua, ¿sí? Esos son los 12 pares craneales.
¿Los tienen que saber? Sí, los tienen que saber el nombre, tienen que saber el número y tienen que saber más o menos qué hace cada uno, ¿sí? Por eso, piensen que en una clase tan larga le dedicamos una diapo a cada uno, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan es buen momento para decirlo. Queda menos de un minuto, se va a cortar, volvemos en un cachito también, ¿sí? Con los plexos nerviosos. ¿Alguna tiene alguna duda que quiere ir diciendo en este minuto que queda antes de que se corte? Estamos bárbaros. Buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los plexos nerviosos. Hasta que se me corte sigo. Vamos a ver que a nivel craneal los nervios salían como vimos hasta ahora, pero a nivel periférico, ¿sí? Del cuello para abajo, los nervios raquídeos se van a ir uniendo, como vemos acá, y van a formar plexos, ¿sí? Estos plexos van a ser la unión de diferentes ramas de nervios raquídeos, de estos nervios que salen de la médula espinal, ya no salen del cráneo. Por eso decía que no toda la piel vamos que ya queda relativamente poco. Aguanten un poquito más. Bueno, a ver. Ya somos bastantes. Pero Bien, si queda alguien afuera me avisan. Estábamos hablando. ¿Ya desmuteé el micrófono? Sí. No sabía si había sacado el silencio. Igual justo entró una chica, así que vino bien. Bueno, seguimos. Estamos hablando de que a nivel periférico estos nervios van a formar plexos, ¿sí? Va a haber un plexo cervical, a la altura de la cervical, y justamente un plexo braquial, un plexo lumbar y un plexo sacro. En el tórax no van a formar plexos, sino que van a ser, como se ve acá, van a ser directo por los espacios intercostales, los nervios, ¿sí? Este dibujito hermoso nos va a mostrar cómo está formado el plexo cervical. Sí, fíjense cómo se van uniendo las ramas entre sí, pero como resumen, el plexo cervical va a estar formado por las primeras 5 vértebras, las raíces nerviosas, ¿sí? Esto sería, acá estaría la vértebra, y se acuerdan cuando veíamos que salía un nervio de esa vértebra, bueno, estos serían los nervios. Estas raíces nerviosas, ¿sí? Se unirían entre sí, formando una especie de red, y las primeras 5 raíces cervicales van a formar el plexo cervical. Va a ir, va a dar varias ramas, y por eso decíamos que de la sensibilidad y la inervación de la piel solamente se encargaba de la cabeza, el trigémino, sí, porque el resto del cuerpo va a ir, los músculos y la piel van a estar inervadas por las ramas que salen de estos plexos, ¿bien? Una rama importantísima del plexo cervical, y diría la única importante, es el nervio frénico, ¿sí? Este que estaría saliendo acá en este hermoso dibujo. ¿Para qué va a servir el nervio frénico? Para una cosa, y es la más importante de todo, inervar al diafragma, ¿sí? Nervio frénico es como un sinónimo de nervio que inerva al diafragma, ¿sí? Y después el nervio frénico derecho tiene un pequeño extra,
que es inervar la cápsula del hígado. El hígado va a tener una cápsula que lo envuelve, ¿sí? Y esa cápsula va a estar inervada por el nervio frénico. Eso hace que a veces haya problemas en el hígado que pueden dar dolores en el hombro. Son dolores referidos, porque el impulso nervioso del dolor viaja hacia la parte cervical, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir. El primero fue ese, el plexo cervical. Vamos con el plexo braquial. El plexo braquial va a estar dado por ramas que van desde C5 hasta C8 y T1, ¿sí? Ya que T1 va a dar, cuando digo T1 es la primera vértebra torácica, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay 8 cervicales y las cervicales son 7? Porque el primer nervio cervical va a salir justo debajo del occipital, ¿sí? Entonces me suma un nervio más. Pero bueno, estos van a formar diferentes troncos, sí, que yo no pretendo que se sepan, donde se van a ir uniendo y subdividiendo de nuevo, y van a terminar dando el plexo braquial los nervios que van a ir inervar todo el miembro superior. Tengo un nervio radial, el nervio mediano, nervio cubital, nervio circunflejo debería estar por aquí, acá, sí, nervio musculocutáneo, y los braquiales cutáneos que no están ni siquiera nombrados por acá, ¿sí? Pero esto va a inervar tanto la piel como los músculos del miembro superior, ¿sí? Vamos con el plexo lumbar y el plexo sacro, en realidad están bastante unidos todos. El plexo lumbar va a ir de L1 a L4, ¿sí? Y nos va a inervar junto con el plexo sacro los músculos y la piel de la pelvis y el miembro inferior, ¿sí? Y los órganos, cuando digo la pelvis, también nos inerva los órganos de la pelvis, ¿sí? Y acá tenemos el plexo sacro, que lo puse aparte porque va a dar el nervio más grande de todo el cuerpo. Estas raíces que salen de la primera a la quinta vértebra sacra, ¿sí? Van a dar el nervio ciático, que es el que va a inervar la mayoría del miembro inferior. Y este nervio ciático es un cordón que es el más grande, el nervio más grande de todo el cuerpo, ¿sí? Pregunta que por ahí alguna vez le puede llegar a hacer es cuál es el nervio más grande del cuerpo, y es el nervio ciático, ¿sí? Vamos con sistema nervioso simpático y parasimpático, si bien ya habíamos hablado un cachito. ¿Se acuerdan que el sistema nervioso autónomo estaba formado por estas dos partes, un sistema simpático y un parasimpático? Vamos a volver. Repetir lo de plexo sacro, ¿sí? Plexo sacro va a estar dado por raíces que van, bueno, tiene una pequeña rama de L5, pero principalmente de S1 a S5, ¿sí? Las raíces, los nervios que salen de estos agujeros de conjunción, ¿sí? De cada vértebra. Y se van a unir y van a dar como principal rama al nervio ciático, ¿sí? Que es este que es el nervio más grande de todo el cuerpo, que va a inervar junto con el plexo lumbar a la pelvis y el miembro inferior, ¿sí? Estamos hablando del sistema nervioso autónomo, que hemos dicho que estaba dividido en sistema simpático y parasimpático, y cuando uno estimula algo, el otro lo inhibe, ¿sí? Forman de... se encargan se trabajan de manera antagónica, ¿sí? Voy tan rápido que ya ni siquiera sé lo que digo, casi. Ya me estoy empezando a trabar yo. Bueno, como dato interesante, el sistema simpático, para los que vieron el teórico, yo creo que ya lo dijo Mariela, y es que va a funcionar sobre todo para el sistema de huida, ¿sí? De huida y lucha del cuerpo. Un sistema obviamente recontra primitivo, y va a tener funciones para eso, justamente para estimular la huida o la lucha, porque va a contraer el sistema simpático de este lado, va a dilatar la pupila para que nos entre más luz y podamos ver mejor, va a inhibir la salivación porque no nos interesa ni un poquito, va a relajar los bronquios porque yo necesito más aire si quiero correr, va a acelerar el ritmo cardíaco porque también necesito que llegue más sangre a los músculos, ¿sí? Va a inhibir la digestión porque no me interesa ni un poco, y estimular la liberación de glucosa porque justamente lo que necesito glucosa en el cuerpo, necesito una energía, ¿sí? Además va a ser vasodilatador, lo que va a hacer que llegue más sangre a los músculos, ¿sí?
y va a inhibir la mayoría de los órganos abdominales. Y si dejemos todo esto, lo hacía el sistema simpático, el parasimpático hace exactamente lo contrario. El parasimpático trabaja más que nada cuando estamos relajados, ¿sí? El, el sistema parasimpático va a contraer la pupila, va a estimular va a estimular toda la digestión en general, la salivación, la producción de la actividad digestiva en sí, va a reducir el ritmo cardíaco y contraer los bronquios, y pues necesitan menos aire en realidad y menos trabajo en general. Va a relajar el recto, va a contraer la vejiga y también, y este es un dato que no está acá, pero es bastante interesante. El sistema parasimpático va a estimular la erección y el simpático la va a inhibir. Con lo cual, para los chicos que están acá, si en algún momento están nerviosos, se va a estimular el sistema parasimpático y pueden llegar a tener problemas. Ríanse, pero es recontra común en estos días, donde aumentó el Tinder, los mensajes privados de Instagram, donde se generan tantos nervios previos que al momento de encontrarse muchas veces se ponen nerviosos y no funciona nada. ¿Sí? Y viene por este lado. Es un pequeño detalle en una clase tan larga como para que eh, nada, sepan una cosa de la vida cotidiana que puede ser divertida. ¿Sí? Vamos con órgano de los sentidos y ya terminamos, ¿sí? Ya casi estamos. Un poquitito más de paciencia y ya estamos. Vamos con la vista. Bueno, esto es una imagen de la órbita. Eh, ¿Qué huesos la van a formar? Más o menos los mismos que ya conocen. El hueso frontal a esta altura, ¿sí? El hueso cigomático, malar, el hueso maxilar superior. Este es el hueso lagrimal o unguis. Acá estaría el conducto lacrimonasal. ¿Se acuerdan que va al meato inferior? ¿Sí? Parte del etmoides, parte del palatino y el efenoides a esta altura. ¿Sí? ¿Y qué estructuras vamos a tener en el ojo? El ojo es extremadamente complejo, extremadamente lindo, pero aunque sea vamos a ver las estructuras que lo componen. ¿Sí? Vamos a la parte posterior primero. La parte nerviosa, la que va a ser la magia, digamos, va a ser la retina. Esta capa que está acá en la parte posterior va a tener dos células especiales que llaman conos y bastones, que van a traducir el impulso de luz, ¿sí?, que le llega al ojo y lo van a convertir en impulso nervioso, bien, que va a ir por el nervio óptico hacia el lóbulo occipital. Esto es como la capa que va a ser la magia, digamos. El resto es un sistema de lentes. Por afuera de la retina vamos a tener la capa coroidea, la coroide, sí, que es una capa vascular, que es lo que le va a llevar la sangre a la retina, ¿sí? Y por afuera de la coroide es la esclerótica, que es lo que cubre todo en la parte posterior. Lo blanco del ojo es la esclerótica, ¿sí? Como contenido de toda esta cámara posterior del ojo, tenemos al humor vítreo, ¿sí? Que es transparente para que pueda pasar la luz hacia la retina, ¿sí? Bien. Dividiendo la cámara posterior de la cámara anterior, vamos a tener esta lente que se llama cristalino, ¿sí?, que con el tiempo se va, opacificando, o sea, se va siendo más densa, se va deshidratando, se va haciendo más densa y esto es transparente en la mayoría de la vida, se va haciendo opaca, ¿sí? Al punto que a veces lo tienen que sacar. Esto, cuando se vuelve opaco, dificulta la visión, son las clásicas cataratas. Se saca y se pone un lente intraocular, ¿sí?, una lente que reemplaza al cristalino. Más adelante vamos a tener el iris, ¿sí?, que es lo que le da el color al ojo, que es un esfínter para regular la cantidad de luz que llega al ojo. O sea, cuando el iris se contrae, aumenta este orificio que está del medio, que se llama pupila, ¿sí? Lo negro del ojo en realidad no es nada, sino que es un agujero. Va a aumentar cuando se contrae el iris, porque esto es un músculo circular, ¿sí? Y va a pasar más luz. Cuando yo quiero que pase menos luz, porque hay demasiada luz afuera, el iris se relaja y disminuye el tamaño de la pupila. Y para cerrar todo esto, tenemos una capa que tampoco tiene vasos y que también funciona como lente, igual que la pupila, y es la córnea, ¿sí? La capa más externa, digamos. Bien, y una cosa que no se ve, acá se ve
la parte posterior del cristalino, el iris, la córnea, pero lo que le quería mostrar es que toda esta parte anterior está rodeada de una pequeña membrana, ¿sí? Que va a tener glándulas que van a lubricar todo esto para mantenerlo húmedo, que es la conjuntiva, ¿sí? Una parte palpebral y una parte vulvar en el ojo. Esto es lo que dan las clásicas conjuntivitis, ¿sí? Y acá tenemos los músculos eh, que inervan al ojo, que van a hacer, que van a lograr, que inervan al ojo, no, que van a lograr el movimiento del ojo. Y son 6. Son 4 que son rectos, sí, recto superior, recto inferior, recto interno y recto externo. Se imaginan si se contraen, lo mueven hacia el lado opuesto, ¿sí? Y 2 oblicuos para lograr movimientos más complejos. Un oblicuo superior y un oblicuo inferior, ¿sí? Vamos un poquito con el oído, que son los 2 órganos por ahí más importantes, y el resto ya es mucho más rápido. El oído vamos a tener 3 partes. Un oído externo, un oído medio y un oído interno. La parte del oído externo es bastante fácil. Es el pabellón auricular, del que no vamos a hablar ahora, y el conducto auditivo externo, ¿sí? Va a terminar en la parte externa de la membrana del tímpano. El oído medio va a estar formado desde la, la membrana del tímpano por un lado, ¿sí? Hasta la entrada al oído interno, que la va a estar tapando el estribo, ¿sí? Que es uno de los huesos del oído. Y va a estar ocupado por estos 3 huesecillos, se llaman, ¿sí? Porque son huesos muy, muy, muy chiquititos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Después los vamos a hacer un poquito más grandes. Y miren esto que está acá, si se acuerdan un poco, van a ver que es la trompa de Eustaquio, la trompa auditiva, que comunicaba con la rinofaringe, ¿sí? Y lo último que tenemos es el oído interno, que ya lo vamos a ver en otra época, pero va a estar formado por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Vamos con la otra diapo y lo vemos un poquito mejor. Bien, vamos. Oído externo por un lado, hasta conducto auditivo externo, pabellón auricular, hasta esto que se llama membrana del tímpano, ¿sí? Oído medio a esta altura. Y ustedes fíjense, el estímulo, cómo va a ir pasando todo esto. El estímulo auditivo va a llegar a la membrana del tímpano, la va a hacer vibrar. Esta membrana va a vibrar y esa vibración se va a transferir en estos 3 huesos que están acá, que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Y el estribo, cuando transfiera esa vibración de la membrana del tímpano, va a mover la ventana oval que va a ir hacia el oído interno, ¿sí? Es todo un mecanismo mecánico hasta ahora. No tiene gran ciencia en realidad. Es una membrana que va a ir moviéndose y va a ir transfiriendo el mismo estímulo hacia otra membrana que está más adentro. ¿Bien? Y acá vemos en la parte inferior de la caja del tímpano, ¿sí? Del oído medio, la trompa de Eustaquio o trompa auditiva. Vamos acá. Y cuando llegamos a la parte del oído interno, va a estar formada por 2 cosas. Primero, lo que se conoce como laberinto óseo, que es la parte de más afuera, que es todo esto que vemos acá. Y adentro de esto vamos a tener el laberinto membranoso. Dicen laberinto por toda la forma que tienen, ¿sí? Que es más o menos lo mismo que la parte de afuera, pero un poco más adentro con diferentes rampas. ¿Qué me interesa que conozcan de esto? Bien. Estos 3 que ven acá se llaman conductos semicirculares, ¿sí? Estos conductos semicirculares van a tener líquido adentro y unas células especiales. Fíjense cómo tienen uno como para cada lado, va. Como uno para arriba, uno para el costado y el otro para el otro costado. Estos son los que regulan el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese líquido, mientras nosotros nos vamos moviendo, se va moviendo también, ¿sí? Adentro de estos conductos semicirculares, y de acuerdo a cómo se muevan, va a generar esos estímulos que vemos acá, como van a la parte del equilibrio del octavo par del estatoacústico, ¿sí? Que después se va a ir terminando transfiriendo hacia el área respectiva del cerebro, ¿sí? Y esta es la cóclea,
o caracol, porque tiene forma de caracol, ¿sí? Y es la parte auditiva, digamos. Este estímulo que llegaba a la ventana oval, ¿sí? Que llegaba por el estribo, se va a ir transfiriendo a unas células especializadas que van a estar a esta altura, ¿sí? Y van a ir por el nervio auditivo a que se interpreten en el cerebro. ¿Bien? Y acá les muestro un poquitito, que no nos importa tanto, los tres huesos, ¿sí? El martillo, el yunque, porque tiene forma de yunque, y el estribo tiene forma de estribo. El único que no tiene forma realmente es el martillo. No sé por qué le dicen martillo, pero bueno, para quedar. Martillo, yunque y estribo, ¿sí? El olfato medio que ya lo habíamos visto. Teníamos el bulbo olfatorio apoyado sobre la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Que iba a perforarla con los filetes del nervio olfatorio que van a ir dividiéndose por la mucosa del techo de las fosas nasales, ¿sí? Este es un ejemplo de vías protopática y epicrítica, que son las que intervienen más que nada en el tacto. No necesito que los sepan demasiado, pero sí em, cómo funciona la cosa, que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, tenemos en la piel vamos a tener diferentes receptores, ¿sí? Para dolor, para calor, para frío. Y esos receptores van a ir transfiriendo el estímulo hacia la médula, en un ganglio espinal primero, después en el asta anterior, después van a ir llegando al bulbo, a la protuberancia, al mesencéfalo y van a terminar en el cerebro, ¿sí? Un ejemplo típico de vía ascendente. Bien. Y lo último es el gusto. Yo vi que en los demás teóricos les hablaban del clásico dibujito de la lengua, de que interpreta lo dulce y demás, y les quise dar la otra parte. Y esta es la última diapo. Así que es el último esfuerzo. El, el sentido del gusto va a estar, eh, va a estar dado por tres nervios principalmente, ¿sí? Que van a transferir los estímulos de estos que están acá, que son las papilas gustativas, ¿sí? Que van a estar por toda la lengua, pero que van a ser más grandes a nivel de la base de la lengua y formando una B que se llama B lingual, ¿sí? Y esta B lingual vamos a tener en la parte anterior de la B lingual, ¿sí? De la B lingual para adelante, el estímulo del gusto va a irse por el séptimo par, ¿sí? El nervio facial, que en realidad son fibras del séptimo par, pero pueden llegar a leer que es del maxilar inferior también, porque es una cosa medio rara. Hay fibras del séptimo par que se meten adentro del nervio maxilar inferior, con lo cual si lo leen por ahí les dice que es en el maxilar inferior, pero en realidad son fibras del séptimo par, de la cuerda del tímpano. Es una cosa medio rara que hace el nervio, ¿sí? Pero bueno, el gusto en la parte anterior está dado por el séptimo par. En la parte más posterior va a estar dado por el glosofaringio, ¿sí? Y en la última parte, bien en el dorso, por el nervio laringio superior, ¿sí? El décimo par, ¿se acuerdan? El neumogástrico, ¿sí? Y eso es esta maratón terrible que hicimos de neuroanatomía y de sentidos, que espero que no les haya explotado la cabeza directamente y que se hayan llevado por lo menos los conceptos básicos de la clase, ¿sí? ¿Cómo venimos? Mucho, muy rápido, ¿no? Sí, sí, pero se entendió, se entendió. Más o menos, aunque sean las cosas básicas. Sí, sí, sí. Como mucho, pero bien entendido. Es mucho. Bueno, una visión optimista es que a partir de ahora es todo más cortito y más tranquilo. Este es el peor práctico de toda la cursada. Así que si Bueno, pasaron esto, lo ya hemos está. pasado. Si sobrevivieron a esto, ya está, ¿sí? Así que yo sé que es súper confuso porque por ahí cuando uno ve todo vasos de todo el cuerpo, uno dice es un montón, pero son todos vasos o son todos órganos que uno ya más o menos conozco. Esto es Ajá. todo nuevo. Son órganos que por ahí no los escucharon hablar en su vida. Y entiendo que puede ser como muy confuso todo este tema. Si bien es súper interesante cómo funciona el cuerpo, es puede llegar a ser muy confuso también, ¿sí? Yo lo entiendo. Cualquier duda tengan, cuéntenme. ¿Qué Ahora, quieren Diego, ver de nuevo? una Sí. consulta, más allá de lo que vos remarcás como importante, ¿no? Mm, En general hay cosas que por ahí no tenemos que ir tan a lo específico. Vos lo vas nombrando, exactamente.
Perfecto. Por ejemplo, las vías. No me interesa que sean las vías, sino que sepan más o menos cómo funciona una vía de conducción, ¿no es cierto? Ya le nombré vía protopática y epicrítica, no me interesa. Me interesa que sepan cuál es el concepto de una vía nerviosa, ¿sí? ¿Qué sería, sí? Ahora, que sepan las meninges, sí. Tienen que saber las 3 capas de las meninges, sí, por dónde va el líquido cefalorraquídeo, cuáles son los lóbulos del cerebro, tienen que saber perfectamente. Cómo está formado el tronco del encéfalo, tienen que saber perfectamente. El sistema ventricular también, más o menos, tienen que saberlo. Son cosas que por ahí son básicas. Los nervios, los pares craneales. Los pares craneales tienen que saber cuáles son, tienen que saberlos bien, sí, pues son recontra importantes. No, el parcial va a tener mucho de teoría. No, no, ahí leí la pregunta. No es que va a tener un poquito de teoría, va a ser solo reconocer, no. Va a tener mucho de teoría también, pero va a ser la teoría que yo le remarco. Por ejemplo, lo que le decía hoy, ¿cuáles son los lóbulos del cerebro? Es una pregunta teórica. Y es una pregunta muy puntual, que les lleva más o menos 10 segundos contestarla. Es una pregunta que se podría hacer tranquilamente. ¿Qué, qué inerva el nervio frénico? Es otra pregunta que se podría hacer, porque la dijimos y la remarcamos incluso. Em, ¿Qué otras preguntas de esta clase? Pues, ¿cómo está compuesto el tronco del encéfalo? Tranquilamente. Son todas cosas que por ahí remarcamos, o cuál es, por decirles algo, no sé, el noveno par craneal, ¿cómo se llama? Son todas cosas que remarcamos un montón. ¿Sí? Son todas preguntas teóricas que las tienen que saber, sí, pero que son muy puntuales también, ¿no? No tienen que explayarse demasiado tampoco. Que las respuestas suelen ser 2 o 3 palabritas muchas veces. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Sí, profe. Sí. Ay, me olvidé. En un ratito. Sí, Bueno, me a ver, acuerdo. Olvidé, alguno perdón. más que se acuerde, y si no cualquier cosa me mandas al mail si no te acuerdas en este momento. ¿Alguno más que se acuerde? ¿Que quiera preguntar algo? Si no, así le damos tiempo a la otra chica que se acuerde. Ahí preguntaron algo por el chat. Eh, preguntaron varias cosas por el chat. A ver, para contestarle, Pamela, primero, no, el parcial no se hace más difícil con cada fecha. Si les toca uno más difícil es completamente casualidad, no es la intención. ¿Sí? La idea es que ustedes tengan conocimientos mínimos para probar la materia y esos conocimientos son los mismos en la primera fecha o en la cuarta. ¿Sí? Así que yo no lo voy a hacer más difícil, así sea en la última fecha que tienen. ¿Sí? A ver, Luciana, con el tema de la primera unidad, con las articulaciones, vas a preguntar exactamente qué movimientos hay en diartrosis, amfiartrosis y sinartrosis. ¿Qué movimientos hay en las diartrosis sobre todo? En las anfiartrosis y sinartrosis, la verdad que para los movimientos que tienen no vale la pena preguntarlo. Sobre todo en las sinartrosis que no tienen, ¿no? Pero en las diartrosis sí tenés que saber los tipos de movimiento que tienen como regla general, ¿no? Eh, y sí, Sofía, sí, es oral. El parcial va a ser lo, lo que sea hasta ahora, sí que es lo que estoy definiendo entre 2 o 3 modalidades para ver si tiene imágenes o no, si vamos a hacer solamente preguntas puntuales teóricas, pero lo que tenemos seguro hasta ahora, sí, es que va a ser oral, que va a ser cortito, 10 minutos máximo entre presentación, nota y todo, o sea que va a ser muy, muy cortito con cada uno y que va a ser individual, sí, van a estar solo conmigo, el resto va a estar en la sala de espera. Sí, no, les voy a dar horario para el parcial. Cuando se vayan inscribiendo, ya llegando el momento, se les va a dar un horario tentativo, ¿sí? Por ahí tengan que estar en en la sala de espera media hora o algo para entre que sale uno y vuelva otro. Sí, va a haber que anotarse. Eso ya después en la última, sí, va a haber que inscribirse porque yo necesito saber quiénes van a venir. Fíjense, son un montón ustedes, entonces no vamos a llegar a hacerlo todo en las 2 horas que tenemos de práctico, con lo cual vamos a tener que organizar los horarios y yo no los voy a tener 5 horas conectados acá esperando en la sala de espera a que les diga para,
para inscribirse, para entrar. Entonces por ahí lo vamos a ir dividiendo en turnos de 1 hora, por decirles algo, con 6, 7 personas cada hora. Y mientras tanto los voy a ir haciendo entrar de a uno, ¿sí? No, les voy a hacer preguntas lo más probable, ¿sí? Esa es una de las cosas que tengo que hacer. Hay una comisión que va a hacerles preparar un tema, además de las preguntas, pero me parece que eso puede llegar a ser se puede llegar a extender demasiado. Así que me parece que van a hacer preguntas, ¿sí? Todavía no estoy seguro si van a hacer preguntas e imágenes o solamente preguntas. Eso lo tengo que definir en las próximas semanas. Pero que va a haber preguntas, eso es seguro, ¿sí? 100% seguro. ¿Cuándo es el parcial? Tienen 4 fechas después del último práctico. La segunda semana de julio creo que es la primera fecha y a partir de ahí una por semana, cortando las vacaciones de invierno. ¿Algo más? Sí, profe, yo me acordé. Sí, bien, decime. ¿Viste la diapo de la lengua? Sí, vamos a Entiendo. volver para acá. Te espero. A ver. Diapo de la lengua. Anda contándome igual, ¿eh? Ah, sí, que vi que tiene diferentes nervios de diferentes pares, ¿puede ser? Sí, bien. ¿Por qué? De este lado, de esta primera mitad, mira, justo nos quedan 10 minutos, perfecto. De esta primera mitad de la lengua habla de la parte motora, entonces habla del nervio glosofaringeo, ¿sí? Y de esta hablan del séptimo par y nos dice que en realidad está llevado por el nervio lingual, o sea, por el maxilar inferior, ¿sí? Que era lo que les decía yo, que va llevando fibras de otro par. Después tenemos el nervio glosofaringeo y el nervio neumogástrico en esta parte de más atrás, ¿sí? Por eso tiene diferentes pares. Está bien, gracias. Nada. ¿Algo más? Bueno, fue la clase más larga, 1 hora 50. ¿Han aguantado?